Saludos cordiales, bienvenidos a Letras en Directo. Hoy acudimos, como ya es habitual, los días viernes en este canal, a otra presentación de libro. Hoy nos corresponde una novela que se llama Limbo y el autor es nuestro apreciado amigo Javier Payeras, a quien ahí lo tenemos con toda su sonrisa de amigo. Y esta tarde, una tarde fresca, aquí en Guatemala, nos encontramos solo amigos. Vamos a participar amistosamente en esta presentación de la novela Limbo. Están acá en la sala literaria Juan Pablo Dardón, está Jocelyn Pinto, Gerardo Guinea y, como decíamos, nuestro querido escritor Payeras, Javier Payeras. Esta tarde, en esta transmisión, vamos a invitar también a quienes nos sigan a través de Letras en Directo a que puedan participar haciendo algunas preguntas, inquietudes o felicitando también a Javier. Vamos a empezar la presentación de la novela. Los invitados para hacer los comentarios correspondientes son Juan Pablo Dardón, quien es escritor y periodista, tiene 6 libros publicados, 4 de poesía y 2 de narrativa. Nuestra querida Jocelyn Pinto es poeta y curadora de arte. En este orden en que los he presentado, voy a pedirles que iniciemos los comentarios correspondientes. A Juan Pablo Dardón, entonces, te dejo en la palabra. Ok, muchas gracias. Qué gusto saludarles a todos, a la cantidad avasalladora de personas que nos ven a través de Facebook Live. Esperemos no botar la plataforma. Y bueno, realmente es un gusto estar compartiendo por acá a través de esta nueva normalidad, ¿no? Pues es lo que nos toca, y para poder platicar acerca de arte y de literatura, pues por el momento nos queda en la clandestinidad y Zoom. Salud. Bueno, gracias a Javier por haberme convocado por segunda vez consecutiva a presentar esta novela. Yo estuve presente cuando se estrenó, allá en el 2011. Y bueno, esa primera lectura de la novela me pareció muy coyuntural, muy inmediata, muy mía, muy de nosotros, los de ese entonces. Cuando Javier me la pasó hace un mes y la releí, el panorama cambió. Ya, o sea, el texto se me presenta ahora de una manera distinta, mucho más referencial. Por lo tanto, pues vamos a hablar un poco acerca del limbo. Y pues para eso tenemos que hacer algo de contexto de dónde se viene esta novela, o dónde encuentro yo por dónde es que se empieza a dilucidar el origen de esta novela, que realmente esta novela pues viene a concluir una trilogía. Vamos a hablar de eso más adelante. Empezamos con lo primero que se me viene en mente. Ahorita en 2020 se cumplen exactamente 301 años de que Daniel Defoe publicó en 1719 la que se considera la primera gran novela de Inglaterra, la primera gran novela inglesa. Y esa gran novela es Robinson Crusoe. Esa historia, cuando uno es niño y uno se enfrenta a eso, es un amor inmediato. Esa historia siempre me gustó.
yo me recuerdo que la conocí primero a través de las caricaturas, esas caricaturas que pasaban en Canal 5 y luego Canal 13. Entonces yo miraba Robinson Crusoe, alucinaba con otros mundos posibles de la realidad en la que yo estaba en ese entonces. Y en los anuncios, pues yo miraba la canción del soldado, y entonces también alucinaba con un mundo que desconocía en ese entonces, que era el mundo de lo que sucedía en Guatemala. Mi universo estaba circunscrito pues, a una casa grande con un patio gigante, y realmente de ahí no salíamos porque afuera de eso estaba lo malo, estaba la maldad, y no era otra cosa más que la realidad. Entonces yo miraba Robinson Crusoe por Canal 5, luego Canal 13, y yo, imagínense esto, yo estaba comiendo cereal, miraba esos espacios perdidos, mundos solitarios, aventuras, caníbales, piratas, y el buen hombre, Robinson Crusoe, con su ayudante, el aborigen de fabuloso nombre, Viernes. Nombre maravilloso hasta la fecha. Lo sigo pronunciando, y a mí me recuerda a mi infancia y me recuerda a los grandes chupes de los viernes. Luego leí la novela. La caricatura realmente no le hacía honor a lo que ahí estaba escrito. Más adelante, ya a mis mediados 20 años, la estudié y entendí que era una visión colonialista de época en la que el conquistador era el bueno y lo nativo era lo malo, era lo bruto, lo ignorante, lo profano. Con el pasar de los años y luego de tener esa visión crítica, me enfrenté nuevamente al texto. Y lo hice desde un plano ya más personal, y el análisis de época, de mi época. Descubrí que habían allí aspiraciones perdidas, el tiempo desperdiciado, había angustia, y la novela me enamoró de nuevo, me hizo quererla de nuevo. Esa sociedad inglesa del siglo XVIII estaba tan jodida como le está la nuestra ahora en el siglo XXI. Robinson Crusoe es una novela de formación y que está basada en hechos reales. O sea, esto es lo más alucinante. Está basado en dos historias particulares. El naufragio del marinero español Pedro Serrano en un atolón ahí en el Caribe por el año 1526, y de un marinero escocés, Alexander Selkirk, que fue el único sobreviviente también de un naufragio en las costas de Chile, allá en 1700 y pico, 1705 creo que es, si no estoy mal. Defoe se impacta por estas narrativas donde los grandes exploradores civilizados, los europeos en su momento, salían al marasmo del mundo desconocido. Y en su intento, en su empresa de intentar llevar progreso, orden, cosmos al caos, al incivilizado planeta, a toda la tribalidad para que ellos miraban en ese entonces, estos exploradores quedaban varados en la nada. Y tal era la determinación de estos sobrevivientes, de estos náufragos, héroes en su momento, que ellos sobrevivieron a tales vicisitudes. Ellos se mantuvieron vivos a pesar de todo. Antes una pinche gripe lo mataba a uno, y pues estos cabrones lograron hacerlo sobreviviendo a base de agua de coco y no sé, abrazando palmeras. Estas historias motivaron a Defoe a escribir pues, lo que ya conocemos, estamos hablando de Robinson Crusoe. Pero también Robinson Crusoe está constituida en otro pilar. Hay una fuerte influencia de una novela escrita en el siglo XII en la región de Andalucía, Al-Andalus en ese entonces. Esta novela fue la base en que se levantó la revolución científica y la era de la ilustración. Era de un árabe, se llamaba Ibn Tufail. Ibn Tufail escribe una novela bien loca, bien alucinante, hiperchusema, se llamaba El filósofo autodidacta. Esta novela es una novela filosófica
Básicamente podríamos decir que es la abuela de El mundo de Sofía, este hit de ventas de Justin Gardner, publicada en el 91. El filósofo autodidacta nos cuenta la historia de un niño que aparece en una isla en el Océano Índico, por ahí perdido, y es creado por una gacela. Y pues esta gacela le provee calor, le provee agua, alimento, y el niño, conforme empieza a crecer, empieza a proveer a cambio asombro de un mundo que él está descubriendo, pero que a la gacela pues realmente le vale madres, ¿no? O sea, le parece escueto y es lo normal en ese momento para la gacela. El niño goza con cada sorbo de agua, con cada brisna de viento que le recibe, él goza, él alucina con esto y se lo hace ver a su mamá gacela. Y la gacela pues le dice, esta mierda es normal, es como cualquier cosa. Y evidentemente, pues la vida sigue su curso y la gacela muere. Cuando muere, pues el niño dice, what the fuck, ¿qué pasó? Ya, ¿por qué se murió? Entonces, agarra, abre a la gacela de un tajo y le hace una autopsia. El niño empieza a entender del mundo y empieza a investigarlo, empieza a buscar el porqué de la muerte y descubre el hambre del conocimiento a través del asombro. El hombre es y será siempre un obseso del conocimiento. Va a ser siempre un explorador, un argonauta que siempre anda buscando el vellocino de oro. Y hablando del vellocino de oro, solo permítanme. Jasón es y será todos los hombres que han existido y que van a existir, porque está en nuestra naturaleza la exploración. El filósofo autodidacta, pues fue traducida, o sea, una historia tan alucinante, fue traducida al castellano, al alemán, al inglés en su momento, y durante los siguientes, subsecuentes 4 siglos, pues empezó a llegar a las diferentes universidades y grandes ciudades europeas. Se convirtió en un éxito de ventas, y pues sin duda fue el pilar de inspiración para Defoe, y evidentemente ustedes conocen la trama, se las acabo de decir, que otro tomó inspiración para crear su obra, pues nada más que Rudyard Kipling para hacer el libro de la selva, ¿no? En este tiempo, la exploración del mundo era un imperativo, era un mandato social, humano, divino, todo al mismo tiempo, claro que sí. Era el momento de hacerlo, era el momento de los grandes imperios, de la expansión. Pero ahora, siglo XXI, ya todo está encontrado. ¿Qué podemos encontrar de nuevo en el mundo? Todo está al alcance de todos. ¿Qué nos toca explorar? Y bueno, este tipo de preguntas son un poco incómodas y no caben del todo en la sociedad de información y de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Pues básicamente hoy estamos sumergidos en un soma inasible de las redes sociales. Nuestra capacidad de atención y reflexión se resume a una carcajada en un meme y ya. Ahí estamos. Esa fue nuestra reflexión. Nos queda un meme, jaja, y listo. Y pues, o sea, al final de cuentas, yo no estoy en contra de los memes. Yo soy un fanático de los memes. Si hubiera licenciatura de memes, yo sería doctor en esa mierda. Pero igual, ya no hay preguntas en esta época. Todo está al alcance de un clic y nos hemos reducido a un onanismo informativo y huevón gracias al Internet. Jugamos a la biblioteca de Alejandría con Wikipedia. Pensamos que estamos en el liceo aristotélico, en Twitter, y nos creemos peripatéticos, así de aquí para allá, tirando nuestras diatribas y peleándonos y entrando en serias discusiones sobre si fue lo correcto que Messi se quedara en el Barcelona o no. Para los que le vamos al Barcelona, sí fue lo correcto que se quedara el hijo de puta, pero bueno, esta es otra discusión. Nos paseamos como Joyce, ¿no? Como el Ulises de Joyce, nos pasamos en un Ulises, en un Mediterráneo digital conocido como Facebook. Estamos perdidos en el soliloquio del muro de publicaciones, que realmente es el muro de las lamentaciones.
Abrimos la boca en asombro frente a las ruinas de la belleza de Instagram. Vemos Perséfones, Helenas, Venus, Adonis, Telémacos que suben rutinas de ejercicios a su cuenta de Instagram y ahí estamos nosotros anonadados, como viendo los frescos de la Capilla Sixtina, ¿no? Y bueno, lloramos emocionados con el ballet de Tusa en TikTok. Encontramos revolución y poesía en la coreografía de Lobo Vázquez. Y compañeros, yo les digo, la revolución será bailada o no será. Vamos a ver, abogo por la cancelación del internet. No, en absoluto no. Yo soy fan de este mundo, yo soy hijo de esta mierda. Pero yo me pregunto, ¿dónde quedan las preguntas que motivan a la reflexión y al viaje en este plástico informático e informativo? Y bueno, creo que la respuesta es la siguiente. Le toca a los apestados. Las respuestas están en los locos, en los aburridos, en los geeks, en los perdedores, en los escritores. Son los artistas, las personas indicadas para encender esa molesta luz en las tinieblas de la hiperinformación. ¿Ya? Y a eso caigo a mi conclusión. Limbo es también una novela de formación. ¿Ya? Es un Robinson Crusoe, o sea, nuestro personaje que aparece en Limbo es un Robinson Crusoe que se desarrolla en 12 horas. Suena fácil, pero realmente no lo es. No lo es. O sea, hay trampa en ello, hay trampa en ello. Pero el sufrimiento es el mismo. La reflexión a la que Robinson Crusoe llega es exactamente la misma que tenemos en este personaje. Si quieren saber, pues básicamente, o sea, no voy a entrar en cuestiones de trama. Si quieren saber de qué trata Limbo, pues pueden leer la contratapa. Hay buenas reseñas en internet sobre ello. Ahí se van a enterar ustedes de qué trata. Es un argumento sencillo, lineal, pero eso sí, está salpicado de un profundo conocimiento de cultura popular, de pop culture. Y creo que con los años que tengo muchísimos años de conocer a Javier. Yo no sé, o sea, no me recuerdo en qué momento nos conocimos con Javier. Siempre has estado para ahí, hermano, amigo. Yo creo que Payeras fue mi hermano de crecimiento intelectual. Nos motivan las mismas cosas y amamos y adoramos y nos adentramos en el tema de la cultura popular. La cultura, yo me recuerdo, hablábamos de la cultura de cuando llegó la antena parabólica a nuestras colonias. La cultura del cable, qué absorbíamos a través de ello. En aquel entonces de adolescentes, cuando llegaron la fiebre de las antenas parabólicas, nosotros no mirábamos CNN, realmente mirábamos un chingo de porno, que era lo que buscábamos en ese entonces. Ahora ya no. La cultura del cable, la del internet por módem, la que venía a través de los cafés internet en zona 1 o donde quiera que uno estuviera, la cultura del celular, de las redes sociales, la música, el cine, los libros, el cómic, los gritos rancheros en las cantinas. Ahí estábamos nosotros. Javier es un explorador y escribe mapas disfrazados de historias cotidianas. O sea, realmente Javier, podríamos concluir, o sea, no sé, Javier es un escritor, es un poeta, sí, es un novelista, sí, es un explorador, no, es un cartógrafo. Ya, nos escribe mapas de historias cotidianas. Detrás de las novelas de Javier hay geografía, hay conocimiento, hay mundo, nos deja señales, nos deja grandes X de tesoros perdidos adentro de una ciudad planeta, y esta ciudad planeta es la ciudad de Guatemala. Limbo es, como hablábamos al inicio, es la tercera novela de una trilogía de la ciudad. Esta empezó con Ruido de Fondo, que
que me recuerdo que fue una gran presentación. Habíamos como 40 pisados ahí en el Centro Cultural de España, que estábamos presentando la novela y todo el mundo hablando un poco de eso. Luego le siguió Días Amarillos y Limbo. Bueno, no sé, ahora caigo en cuenta, o sea, he presentado las tres, ¿ya? O sea, gracias, qué honor. Tal vez por eso conozco tanto de la obra de aquel, de lo que lo mueve. Y bueno, ahora estamos frente a la segunda edición de Limbo, que es esta que ustedes ven que van a poder adquirir en diferentes lados. Entonces, todo lo que les dije anteriormente me nace de una segunda lectura de la obra, como hablamos al inicio. Yo creo que es una novela corta, pero letal. Se lee bien despacio y masticadita en 2 o 3 días, en un fin de semana de playa, en un fin de semana en Pana o donde sea, o encerrado en casa. Se lee en 10 almuerzos de oficina, pues, ¿ya? Y esta novela, Limbo, es pequeña, pero es como un tiro 22 a medio pecho. ¿Ya? Apenas se siente el impacto, pero uno se va desangrando, ¿ya? Conforme el tiempo, conforme pasa la lectura, conforme pasa. El estilo es muy payeriano, podríamos decir, es fluido y cotidiano. Uno se sube en el tren del pensamiento de nuestro narrador personaje y se viaja a través de sus ojos, de su libreta y de las notas que él va tomando acerca de la ciudad conforme va caminándola. Es un texto autobiográfico a primera impresión, o sea, obvio, o sea, toda obra tiene autobiografía en ella, pero también algo, y me atrevo a decirlo, esta novela captura el espíritu de un tiempo que en ese momento fue 2011, como 3 años para atrás, ¿ya? Es el Zeitgeist hegeliano chapinoide, llamémosle así. Pero entendamos algo también, los tiempos no han cambiado. El tiempo es relativo, ¿no? Dijo Einstein, y bueno, es cierto, porque mientras la velocidad de la hiperautopista de la información nos pasa por todos lados, en Guatemala seguimos hundidos y obsesionados con la permanencia. Mantenemos ese halo fétido de una fincona, estamos arraigados a tradiciones nefastas, donde ser guatemalteco es cargar una procesión, chupar, decirle hueco al extraño y puta a la que no se deja chulear. Es de ponerse bien a verga y ver fútbol. Es de votar la misma mierda de políticos que hemos venido votando desde el tiempo de nuestros abuelos. La sociedad guatemalteca es un montaje de nacimiento navideño, mucha. No queremos que las piezas cambien de lugar. Queremos que estén siempre encendidas las lucecitas navideñas. Queremos admirar todos esos paisajes bucólicos mientras se toma un ponchecito caliente con tamalito. Y eso sí, aunque comamos mierda, pero la estampa debe permanecer. El mantra del buen chapín es besar la bota al cuello. Imagínense, Sísifo, el condenado a subir eternamente la piedra y luego se regresa, eternamente, pero luego se regresa, voltearía a vernos a los chapines, a los guatemaltecos y diría, a la gran puta, pobrecitos. Y Limbo, pues básicamente se trata de eso, de la repetición y de la tradición, la repetición y la tradición. Y bueno, hablando de tradición, ya para ir, ya estoy seguro que los tengo aburridos, Limbo apela a una tradición cultural centenaria, ¿no? O sea, hay pop, hay grandes lecturas, hay grandes autores. Y Javier se para sobre una muralla de referencias que hacen de esta novela una delicia para aproximarse. O sea, como les decía, aparece Daniel Defoe, Franz Kafka, Joyce, hay Murakami ahí, Radiohead metido, y todos platican con todos. O sea, en la novela, todos estos personajes se entrelazan para crear una narrativa de Guatemala. Eso es fascinante. Tom York le dedica una canción a Kafka,
Murakami hace referencias a Radiohead en su obra, el tren de pensamiento de Joyce aparece, el narrador de Limbo se compara con Gregor Samsa, el espíritu exploratorio de Foe, o sea, todo, o sea, básicamente lo que habíamos hablado es la piedra de Sísifo que viene hacia abajo. Y se viene trayendo todas estas referencias, nos viene trayendo a todos nosotros acá. Todo esto es limbo, y el limbo, sabemos, es un espacio entre la vida y la muerte. Es la inmovilidad. Un cuadro costumbre es el jardín de Elisa del Bosco. El limbo es nada y todo al mismo tiempo. O sea, nada pasa porque todo sucede constantemente. Eso es la guatemalidad. No vamos a ningún lado porque nos pasa de todo siempre. Estamos atrapados. Yo creo que el limbo debería ser llevada a una ópera. Ya, eso es. Debería ser llevada a una ópera. Ya es un ensayo maravilloso. Es poesía. Y bueno, vivir como en el limbo, como les digo, es como vivir una pandemia que no termina nunca. Lean el libro, yo creo que les va a gustar. Gracias, Javier, por escribirlo, por invitarme a presentarlo. Y bueno, gracias a ustedes por escuchar. Salud. No sé si me toca. Y Jocelyn. Miren, yo les quiero poner un soundtrack porque el libro tiene música, entonces quería como hablar con ustedes así. No sé si lo escuchan, la verdad. Yo lo escucho, estoy hablando del disco Kid A de Radiohead, que la verdad es el soundtrack de lo que estamos hablando, el soundtrack de esta narrativa, de esta historia. Y yo sí quisiera hablar un poco del contenido. No les voy a hacer spoiler, pero sí quisiera como dedicarme un poco a investigar qué fue lo que está pasando dentro del universo de la novela. Primero quisiera referirme a cómo yo encuentro la literatura de Javier en el contexto de mi propia práctica, ¿verdad? El primer libro de Javier Payeras que leo es Días Amarillos, por recomendación de Simón Pedrosa. Y empiezo como a aventurarme en un mundo que reconozco, como en una especie de ciudad que yo también estoy viviendo, en la misma desesperación de no saber qué querer estudiar, qué querer hacer. Pero hubo allí una especie como de identificación con el personaje de Javier a través del hastío cotidiano con la urbanidad y con el presente. Luego Soledad Brother definitivamente también como que me hizo ahí identificarme con un cierto personaje desesperanzado. Y luego viene Limbo, y hoy en el 2020, en plena pandemia, vuelvo a identificarme con esta ciudad. Entonces yo me pregunto si la verdad es que la ciudad no ha cambiado durante todos estos años y por eso es que sigue siendo la misma ciudad con la que me identifico, o si en verdad soy yo la que no ha cambiado en una ciudad que sí lo ha hecho. Y leer Limbo en el 2020, una novela que se escribió en el 2011, me hace preguntarme eso. ¿Qué tipo de ciudad o qué tipo de persona soy yo al aventurarme en esto? Pero me llama mucho la atención que Limbo sucede no solamente en una sola narración, sino que también es un metatexto de muchos otros hipervínculos a otras circunstancias, ¿verdad? Primero, todo sucede el mismo día, que es el 4 de noviembre del 2007, y este es un día importante porque es el día de las elecciones presidenciales. Entonces, esto es importante porque con Javier lo platicábamos, era un día atípico en el que la ciudad estaba involucrada en una actividad de la que el personaje no se sentía partícipe, entonces el personaje desde allí se encuentra ajeno o enajenado al contexto de la historia, ¿verdad? El personaje ni siquiera pertenece a lo que está sucediendo en el país. Entonces empieza a crear su propia forma de país. Y entonces, pues está escuchando este disco casi que como yo voy, ¿verdad? Con mis audífonos, escuchando este disco, y el personaje comienza a hacer algo que Guy Debord llama la deriva. Y la deriva es básicamente dejar que el cuerpo camine, derive, avance hacia lo que la psicogeografía, según Debord, le pide que haga. Eso quiere decir que tiene una noción de un punto al que quiere llegar, a un punto geográfico al que quiere desplazarse, pero solo va
caminando hacia ese punto y eventualmente va a llegar o no a su destino. Y en todo este momento en el que el personaje va caminando, suceden pues ideas, reflexiones, pensamientos, anécdotas, recuerdos. Pero es para mí muy importante como entender que lo que está haciendo este cuerpo es solamente desplazarse automáticamente hacia un camino que ya conoce, pero es la mente la que va divagando por tantos otros lugares, ¿verdad? Pues este personaje, en las primeras páginas podemos llegar a conocerlo y va a ser un personaje que nos va a narrar un día de su vida. Y allí empezamos con el primer metatexto, cuando estamos hablando del Ulises de Joyce, un libro que sucede también en 24 horas, donde los personajes se van intercalando para generar una única narrativa, que es la narrativa del personaje principal. Pero también en esa misma intención, la misma forma en la que está estructurada la novela, comienza a darnos otros metatextos, como lo es Rayuela, por ejemplo, a la hora de colocar tantas citas al pie, donde están insistentemente pues haciendo una segunda historia paralela a reflexiones de la cultura, a la música que se está escuchando, a lo que podría suceder en otro aspecto. Entonces, hay una parte que creo que describe básicamente la novela y dice así: mi intención, caminar y no hacer nada más, curiosear, meterme a todos lados donde se me ocurra, ver el paisaje de gente deambulando entre lugar y otro. Y luego este personaje va a decir que lo que está haciendo básicamente al narrar son retratos rápidos. Y me recuerdan un poco a los retratos feos que hacía Alejandro Marré, como esta especie de garabato rápido sobre lo que se está viendo, ¿verdad? Creo que es básicamente un tour guiado por la ciudad, pero quien está guiando este tour es un personaje que es un mal guía, porque están siendo egoístas y lo que nos está diciendo del paisaje es lo que él mismo interpreta de este paisaje, ¿verdad? Su psicogeografía es la que estamos analizando. La psicogeografía de un personaje completamente absorbido por su situación actual, como su desesperanza, su hastío, su necesidad de escape, ¿verdad? Imagínense qué sería caminar desde el Cerrito del Carmen hasta la Reforma y de regreso. ¿Qué podría pasar en ese trayecto? Que si hoy lo hacemos, incluso está muy lindo porque la Sexta Avenida es peatonal y tenemos una ciclovía y viva el alcalde y tendríamos como una experiencia mucho más fantástica o fantasiosa que la que tuvo este personaje en una ciudad muy, muy diferente. Pero ni siquiera es la ciudad lo importante. La ciudad es un escenario para que el personaje esté derivando sobre su propia experiencia en este paisaje. Entonces, me gusta mucho que al final empieza como a llamar al limbo, a la misma Guatemala, ¿verdad? Porque es básicamente un lugar de nadie. Ni siquiera creo yo que lo importante aquí sea el país o la realidad que está viviendo el país en ese día, que son las elecciones. Creo que el personaje está solamente hastiado de sí mismo, de su propia vida, sea donde sea esta vida. Y se topó que está en Guatemala, entonces habla de esta Guatemala y por supuesto él se siente guatemalteco y comienza a narrar sobre su experiencia en este país, pero es verdaderamente un país interno el que está en infierno para el personaje, como un país donde solo habita él y los recuerdos de las personas que le interesan recordar en ese momento. Entonces, allí tenemos también otro hipertexto, ¿verdad? Estamos hablando de Proust y de todos estos recuerdos que se van intercalando en las narraciones que deforman un tiempo lineal. Y al mismo tiempo hay otro como hipervínculo, podríamos llamarlo, a esta constante recordatorio de que el personaje está escuchando música. Entonces, este disco se vuelve, si ustedes agarran el disco en Spotify, es increíble porque el mismo título de las canciones es un poema ya, ¿verdad? Y es un poema que se va construyendo en el cuento también de Payeras. Comienza, por ejemplo, todo va a estar en el sitio correcto, Kid A, el himno nacional, cómo desaparecer completamente. Son títulos de canciones que van insertándose en la narrativa del libro para recalcarnos como ciertas partes.
del mismo. Y al final la novela es un solo día, pero se siente como que si fuera todo un año, porque el personaje va recorriendo tantos espacios que al final vamos saltando inmediatamente de un lugar a otro. Me recuerda mucho a esta película muy famosa que se llama Boyhood, de Richard Linklater, del 2014, donde es la historia de un niño que crece. Y la película, la verdad es que no tiene ningún como highlight, no sé, como recalcamiento, lo siento. No tiene como ninguna entonación, podríamos decirlo, en un evento específico de la vida de este personaje. Solo es la vida del personaje. Así como este relato, este monólogo, es un día cualquiera. O sea, no es un día ni siquiera relevante. Ese día no fue su cumpleaños. No fue el día que se divorció, no fue el día que lo ascendieron, no fue el día que lo despidieron. Es un día completamente al azar. Solo es un día que el personaje decidió salir a caminar y encontrarse con su libreta y con sus relatos rápidos de lo que estaba viendo. Y creo que esta como necesidad del personaje de explicarse su propio mundo es inédito también en la literatura guatemalteca. Como que estamos constantemente deseando que las historias tengan un desenlace y un final. Estamos deseando que este personaje resuelva algo en su vida. Estamos deseando que este personaje sea un héroe o un antihéroe. Pero ¿qué pasa si el personaje es tan nadie que ni siquiera es eso? El personaje ni siquiera resuelve su vida, el personaje ni siquiera falla en su vida. Solo está allí en espera constante de que algo suceda. Y ese creo yo que es el fracaso que el personaje siente. La estática. El hecho de que él está caminando en esta ciudad y que esa ciudad pues va a estar siempre ahí y que ese recorrido lo va a volver a hacer mañana y que nada es especial de este recorrido. Solo es un día más en un país cualquiera, un hombre cualquiera. Entonces también me parece muy como interesante el hecho de que este hastío de la ciudad que se representaba en otras novelas de Payeras sigue representándose en Limbo, pero de una manera mucho más introspectiva. Y quería terminar esto, lo siento, con un como nexo a un poema de Soledad Brother. Es una parte del poema de Soledad Brother y dice así: nada aquí te pertenece. Mira la ciudad, mira sus edificios, mira los billetes ajenos. Tuyo el aire de la calle, tuyos los insultos, tuyos los cartuchos de dinamita. Pero los millones de satélites, las vaginas sedientas, las cortinas negras, eso solo en sueños, brother, solo en sueños. Y no sé por qué cuando regreso al Limbo, siento que este personaje es el mismo, es la misma voz, por supuesto, ¿verdad? Más allá de que sea el mismo autor, siento que es la misma voz que está allí, pero un poco menos enojado con el mundo, porque ya no le reprocha al mundo su fracaso, sino que solamente sabe que el fracaso está allí y lo continúa habitando, pero ya no es este brother que está como deseando educar al otro para que sea mejor que él. Simplemente es un brother que está ahí caminando porque la vida, la verdad es que sigue pasando, aunque él pues sigue viviendo, ¿verdad? Como que ya ni siquiera tiene control sobre lo que está bien o lo que está mal. Entonces, me hacía como mucho clic pensar en esta novela de Javier con otras que había leído y pensar qué extraño es caminar ahora en este mismo trayecto y pensar ahora qué sería caminar ese mismo trayecto con el COVID. La verdad es que no quisiera hacerlo, pero imagino que tendríamos otros miedos en los cuerpos que estarían afectándonos. Y ya. Yo no tengo whisky, pero tengo galletita. Buenísimo. Gracias, Jocelyn Pinto. Gracias a Juan Pablo Dardón. ¿Saben qué? Se saborea la palabra con ustedes. De verdad es un privilegio estar aquí en esta sala o estar con la oportunidad de escucharlos hablar.
tiene valor, tiene sabor la oralidad. Y lo que ustedes dicen invita a leer Limbo. Vamos a escuchar ahora al director de Magna Terra, ese sello que impulsa esta novela de Javier Payeras, el poeta Gerardo Guinea Díez. Te escuchamos, Gerardo. Bienvenido también con tu buena palabra. Abrir tus micrófonos, por favor. Aún no. Esto nos sigue, ocurre con mucha frecuencia que nos olvidamos del micrófono y a veces se nos esconde, ¿verdad? Después Ya, de escuchar a Gerardo, vamos a hacer un contacto también con la transmisión. Hay algunos comentarios por ahí, algunas felicitaciones. Así que, bien, Gerardo, te escuchamos. gracias. Bueno, yo creo que después de lo que dijo Juan Pablo y lo que dijo Jos, es difícil agregar. Yo tengo más de 20 años de tener relación con Javier. Fuimos de los primeros que apostamos por su trabajo. Sin duda hay aquí una enorme riqueza de la Guatemala postdictaduras, que no post-conflicto armado interno, que ese es un concepto inventado por la cooperación internacional. Y hay muchos, pero creo que quien de los mejor dibuja esa transición entre esa Guatemala bárbara y una Guatemala que pretendió ser democrática es Javier. O sea, aquí no hay un discurso del optimismo, sino hay es como una cámara de un cineasta siguiendo el día a día de una Guatemala que se rehúye a cambiar, pero también que está urgida de ser otra. A mí lo que me impacta es, de algún modo, es esa cotidianidad que Javier sabe describir muy bien al meterse a un lugar de comida rápida y empezar a comentar lo que ve, lo que ocurre. Yo creo que es extraordinario lo que de algún modo nos va contando. Y lo que, incluso, digamos, lo que Javier cuenta a finales del siglo XX, principios de este siglo, y lo que muchos de nosotros ya más viejos vimos a principios de los 70, es un poco la misma Guatemala, en el sentido de por lo menos 2, 3 generaciones que le apostaron su existencia y su vida a querer cambiar esto, y cómo 30 años después no fue posible, y fue posible a la vez porque por lo menos salimos de la barbarie que vivimos 42 años. Entonces, yo creo que desde Magna Terra siempre hemos estado muy cómodos con la narrativa de Javier, que a mí me recuerda mucho, guardando las distancias y los contextos,
a lo que contaba Carlos Monsiváis del siglo XX mexicano. Eso es básicamente. Muy bien. Antes de escuchar al autor, a Javier Payeras, Alan Barrera levanta su dedo para indicarnos que está ahí y que le gusta la presentación. Emilio Enrique Rodríguez López, tenía que ser con un José David Montenegro, un GIF, y Francisco Alejandro Méndez Castañeda dice salud. Excelente. Alan Barrera envía desde luego la felicitación para Javier Payeras, y Magda Angélica dice: interesante la vinculación entre la etnografía y la literatura. La etnografía como ese entramado profundo de significados que subyace a la forma de entender la realidad. Y deja una pregunta, Magda Angélica: ¿cómo se transita ese camino desde estas alturas, desde estas búsquedas hacia la literatura? Repito la pregunta: ¿cómo se transita ese camino desde estas búsquedas hacia la literatura? Javier Payeras, con todo el aprecio que te tenemos, te invitamos ahora a que nos compartas algo de lo que está ocurriendo ahí internamente en tu ser. Bienvenido, Javier, con la novela Limbo. No sé qué decirles, me enamora la lucidez. De hecho, ese enamoramiento de la lucidez es la que ha hecho que este panel haya sido posible. Me enamora la lucidez de Dios, me enamora la lucidez de mi hermano Juan Pablo, la lucidez de Rómulo y por supuesto la lucidez del generoso Gerardo. Una de las preguntas más grandes es ¿cómo nosotros podemos dialogar con el mundo como escritores? ¿Cómo dejar, digamos, de enrejarnos dentro de un espacio? Yo creo que yo os hablaba de situación, de lo que llamaba un horizonte de situación, Guy Debord. ¿Cómo podemos alejarnos de este espacio y hacer, como en el relato aquel de Kafka, donde un hombre decide hacer un mapa que sea tan exacto que cubra toda la Tierra, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera hacer un libro que cubra toda la Tierra? Esa es una gran pregunta, porque los grandes libros universales creemos que son grandes tomos como La Guerra y la Paz y todo, cuando de pronto los libros que abarcan toda la historia del tiempo, del planeta, de la condición humana, son historias pequeñas, peculiares, de seres humanos comunes y corrientes, como lo somos nosotros. Luego de devorar de niño una ingesta saturada de Carl Sagan, ¿verdad? Y la serie Cosmos, me acuerdo que uno cada vez se sentía más pequeño, porque en cada capítulo repetía esa palabra de billions and billions and billions, ¿verdad? Billones y billones de estrellas que van y que nosotros somos una parte del sistema solar más miserable y más recóndito y más olvidado. Entonces, cada capítulo de la serie de Carl Sagan, uno se sentía cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Al punto de que uno dice, entonces, ¿qué sentido tiene la vida humana, no? Los grandes logros, las grandes guerras, los grandes descubrimientos, las sociedades, cómo se construyen, no tiene ningún sentido. Entonces uno llega y alberga una esperanza muy Albert Camus, ¿verdad? Esa esperanza sisífica de lograr de alguna manera empujar su piedrita y llevarla al final del día. Realmente, y eso lo menciono en la novela, la vida es un día, ¿verdad? Cuando nosotros vemos dentro de estas grandes narraciones astrofísicas de que la existencia de un ser humano no es ni una fracción de segundo
en la vida de una estrella, ¿verdad? O de un planeta. Entonces nos sentimos cada vez más miserables, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa grandeza humana, que creemos humana, podamos transcribirla tal cual? Necesitamos entonces ampliar la fotografía hasta el grano de arena más básico, hasta la vida más pequeña, hasta la existencia más insignificante, esa existencia sin matices que menciona Jos. ¿Dónde vemos, por ejemplo, ese gran ejemplo, esa gran imagen de lo que ha sido la existencia humana? Lo vamos a ver muy bien reflejado precisamente en lo que mencionaba Juan Pablo, en Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es la soledad absoluta, ¿verdad? La soledad, obviamente, un inglés, y podemos hacer muchas lecturas colonialistas, patriarcal, lo que sea. Pero es la historia de un hombre que se queda varado en una isla que es aquí, ni siquiera es en África, está leí en alguna parte que era cerca de las Bahamas o algo así. Y ahí hace su vida 28 años, ¿no? ¿Qué hace? Inventa de nuevo el fuego, inventa de nuevo la rueda, inventa los molinos para extracción de agua, inventa la forma de procesar todas las cosas y de alguna forma se impone de una forma muy heideggeriana a su entorno natural y vence la naturaleza y sobrevive. ¿Cómo sobrevive? Pues haciendo esto, revisando las plantas, envenenándose un par de veces. Lo que me recuerda, seguramente ustedes vieron aquella película muy linda que se llama Into the Wild, ¿no? Que es aquella novela de aquel chavo que se va a Alaska caminando, ¿no? Es una belleza. Yo vi la película, no leí la novela. Y luego descubre en la soledad de una camioneta abandonada en Alaska bajo un frío tremendo, que la única felicidad es posible si la compartimos, como estamos compartiendo en este momento. Entonces, uno puede pensar muchas cosas, uno puede escribir muchas cosas, pero solo es feliz compartiendo lo que piensa y compartiendo lo que escribe. No tiene ningún sentido crear si no compartimos. Si de alguna forma no estamos ahorita tomándonos un vino, ahorita no estoy tomando vino porque no hay, pero darnos un abrazo, hablar de este libro, y máxime aún, o sea, mayor aún, que una lectura tan modesta, de una novela tan modesta, y digamos sin un gran rigor, digamos, ni una gran ambición, como lo es Limbo, haga que pensemos la literatura y que pensemos en todo el montón de referencias literarias que ustedes dieron, ¿verdad? Y esa es la grandeza, de alguna forma, de un pequeño libro. La grandeza de un pequeño libro es que nos haga leer un mejor libro posterior y que ese mejor libro nos lleve a otro mejor libro. Alguna vez me propuse, después de leer a Hermann Hesse, que yo quería ser Hermann Hesse, ¿verdad? Yo luego de leer El Lobo Estepario y luego de leer Demian y Bajo la Rueda, tal vez Hermann Hesse ahorita lo leo y me genere una especie de felicidad. Pero Hermann Hesse, en el momento dado, fue el que me llevó a otras lecturas. Me llevó a los griegos, me llevó a leer luego a los alemanes, a Nietzsche, y luego de leer todo eso, todo entró por una pequeña puerta. Así como cuando ustedes le regalan El Principito a un niño, y ese Principito, que es un libro modesto, grande, pero pequeño, digamos, modesto, puede hacer que ese niño busque todo lo que está ahí, porque ahí está cifrada toda la filosofía del mundo. Y ahí es donde uno encuentra y entiende de alguna forma esa metáfora de la Lep de Borges. A veces el universo entero está en un sótano abandonado de una calle desconocida, en un barrio abominable que nadie voltearía a ver. Sin embargo, en ese pequeño sótano está el universo entero. De la misma manera, una vida, por pequeña que sea, encierra en sí toda la grandeza de la existencia humana, y toda la soledad, y toda la tristeza, y toda la música, y toda la cultura, ¿verdad? Cuando uno agarra, por ejemplo, este disco Radiohead, ¿verdad? Y de pronto yo lo oía, cuando salió, lo oí como un disco extraño que me atrajo sumamente.
esos discos que de pronto uno hace clic, no sabe por qué, no tiene uno la cultura musical ni la formación musical, pero dice uno, esto me gusta y lo voy a oír, ¿verdad? Pero resulta que el disco está basado en varias cosas, en Penderecki, en Stravinsky, en la música impresionista, en Eric Satie, ahí está de alguna forma, ¿cómo se llama? El Coup de Des de Mallarmé, está Rimbaud, y luego, si uno va y busca ahí, después de Rimbaud va a decir, está Villon, está Cátulo, y si va uno de estos impresionistas, se da cuenta que va a llegar a los maestros músicos desconocidos del barroco, luego llega al Renacimiento, órale. Si uno lee Kafka, uno encuentra que hay una conexión con la literatura rusa, pero también con la tradición hebrea y luego ¿verdad? Si uno lee Asturias, Miguel Ángel Asturias es alguien que está muy presente en esta novela, también se da cuenta que estaba metido dentro del sincretismo, del rezo, de la reverberación, de lumbre, luzbel, de piedra lumbre, sobre la podredumbre, como si fuera un rezo, ¿verdad? Porque no hay nada más mestizo que la religión convertida en profana o en brujería. Y eso Asturias lo transforma dentro de su épica. Este libro nace también de una profunda admiración y una especie de homenaje muy modesto también a un gran héroe de mi vida de la literatura, que es David Foster Wallace. Digamos, La broma infinita. En el 2008, como diríamos con el Dardón, se voló el folder. El David Foster Wallace, ¿no? Bueno, no es nada chistoso, es terrible lo que le sucedió a un hombre consumido por una depresión profunda y un gran escritor, y quería tenerlo aquí a la par mía, ¿no? Porque por este libro se escribió Limbo. Cómo reproducir la cultura popular de un hombre que de alguna forma parecía que sabía todo acerca de cosas que no importaban, ¿verdad? O sea, era alguien que tenía un conocimiento académico altísimo, alta cultura, con altos méritos universitarios, un gran investigador, un gran intelectual, un gran académico, pero le encantaba escribir acerca de por qué los ancianos usan tenis Reebok blancos en los cruceros y por qué el gran consumo de los tenis blancos lo tienen los ancianitos, ¿no? Porque son más cómodos para caminar y porque de alguna forma el ser anciano, de alguna forma, es la manera más zen y más perfecta de vida, porque uno deja de consumir esos modelos que no nos quedan para aparentar esto y lo otro, para adaptarnos a un tipo de confort y de comodidad que es perfecta. Y lo podemos ver ahora en la pandemia, ¿no? Lo que más desesperó a la gente de todo el encierro era el no ser vistos, el no tener reflejos, ¿verdad? El no tener a quien lucir los zapatos nuevos, el no tener a quien lucir el carro nuevo, el no tener de alguna forma que chulear en la calle, ¿no? Entonces, pero para eso ya está preparado todo este modelo, digamos, conspiranoico, que yo creo que realmente así lo fue, de encerrarnos. Crearon el TikTok para que la gente no tuviera que salir a la calle y se hiciera videos y todo. Ya estaba ahí listo el Instagram, ya estaba listo las redes sociales, para que la gente no tuviera que salir y simplemente se mostrara cada día en un selfie su exitosa vida, sus grandes logros en el yoga, sus grandes logros en el levantamiento de pesas, sus grandes logros literarios, sus grandes chingaderas, lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo más hermoso de terminar un libro y de publicarlo? Es compartirlo. No existe otra razón más grande. Y yo creo que dentro del prana, el dharma de esta humanidad, están los editores. Y lo mencionaba en una entrevista hace poco. Realmente hemos sido muy injustos al decir que cada generación literaria se debe a los escritores. No, cada generación literaria se debe a los editores, a la gente que apuesta por publicar los libros. De no existir editores, no existirían escritores. No existirían. Tendríamos, de alguna forma, no tendríamos el canal, teníamos que inventar y pasar a hacer ese papel de editor, que en el caso, digamos, de Gerardo le tocó, a ser novelista, a ser editor, porque es muy sabroso venir y pedir que te publiquen un libro, pero el editor es el que consigue la plata para publicar el libro de otra persona que de pronto ni es conocida y que de pronto pues, va a pasar 10,000 años en una estantería sin venderse, ¿no?
Pero es tanta la fe que pone un editor en un libro que hace que ese libro sobresalga. Una gran editorial no se forma por los grandes títulos que publica, los grandes títulos reconocidos. Una gran editorial se forma por los grandes títulos que descubre, por ser la primera persona que publica esos libros. Entonces, esa es otra parte, digamos, de eso, porque se necesita lucidez para poder estar hablando en esta mesa y se necesita lucidez también del otro lado, del lector, para poder descifrar esos signos que de alguna manera, como mencionaba Baudelaire, que es mi padre en esto, en este tipo de intención poética, cuando a Baudelaire, no sé en francés cómo se pronuncia, no hablo francés, que es flaneur, ¿no? Flaneur, ¿verdad? Baudelaire es el gran flaneur, es el que va caminando y anotando, ¿verdad? Anotando. Y lo que hace, lo primero que hace son sus primeros libros que se llaman salones, ¿no? Salón de 1870, Salón de 1871. Y una vez con un gran curador que estaba aquí, estábamos viendo unas cosas para el Museo Reina Sofía, yo le decía, el gran problema de los curadores es que ya desplazaron a los poetas. El gran poeta, el poeta sigue siendo el gran descifrador del arte, ¿verdad? Pero si vamos a la historia del arte, el que criticaba, el que entendía y el que encendía la obra literaria, la obra pictórica era el poeta, enlazaba esas ideas. Y Baudelaire viene de eso, pero también de la misma forma como Baudelaire tuvo la visión para poder abarcar el impresionismo y ser el padre creador casi que del pensamiento del impresionismo y de la modernidad, también era un borracho de primera marca, ¿verdad? Era un opiómano de primera marca, era un decadente, ¿verdad? Y además un tipo que en su última etapa se metió dentro del ocultismo. Otra cosa que no es nada desdeñable, ¿verdad? Porque los poetas, cuando no somos escritores de poemas, sino buscamos ser poetas, entender la poesía, no solamente escribir poemas, ¿verdad? Que son cosas distintas, vas buscando y te va intrigando y de alguna forma eso es algo que te va a devorar, ¿verdad? Cuando Jean Cocteau le preguntaron si se incendiaba el Louvre, es una famosa entrevista, creo que para la revista Time, sí, para la revista Time, creo. Si se incendiara el Louvre, ¿qué obra salvaría? Jean Cocteau respondió, yo salvaría el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es el origen. Todo lo que está en el Louvre se puede reconstruir. Pero si nos matan el fuego, si nos apagan el fuego, ninguna obra humana va a poder volver a ser representada. Y les quería mostrar, este es el cuaderno donde se escribe Limbo, ¿verdad? Estas son las notas, no sé si se ven, estás por ahí. Entonces está lleno de dibujos, anotaciones y cosas, ¿verdad? Hojitas, caras que iba viendo. Claro, o sea, esto no lo escribí en un día, pues, o sea, fui anotando y después fui puliendo, quitando, cortando, pegando y luego añadiendo, le pegué papel de China. Entonces, este es Limbo, ¿no? Este soy yo. Entonces, la intención detrás de esta idea es construir una visión colectiva del mundo. Cuando Gerardo de improviso me escribe y me dice, mira, revisate las galerías de Limbo porque la pienso volver a publicar. Bueno, me alegró sobremanera, pero me dio miedo también. Y luego me pidió un dibujo, eso me gustó más porque ahora he estado pintando y me siento muy cómodo en la pintura, regresando otra vez a una especie de niño guardado que se había quedado ahí, porque obviamente es muy confortable quedarse siendo escritor y no arriesgarse a otra cosa. Pero la leí para revisar erratas y cosas, y fue un texto que me costó leerlo porque pues fue escrito también con mucho dolor, ¿no? En una etapa muy dolorosa, mucho alcohol, adicciones, problemas familiares, cosas. Ya, de alguna forma, el circo de la vida también va apagando su función y va abriendo otras funciones, ¿no? Y bueno, durante esta pandemia, pues me tocó muchas cosas y entre esas cosas tener la gran alegría de ver esto impreso en papel, de verlo impreso en papel y en letra de molde, ¿verdad?
y luego reunirme virtualmente con gente tan linda y que de alguna forma, como les digo, ese enamoramiento hacia la lucidez es algo que siempre voy a tener hasta el último día. Y esa lucidez no la valoro a partir ni del estatus social, ni del género, ni del grupo étnico, ni del origen, ni del reconocimiento, ni nada, sino de simplemente reconocer la profundidad, ¿verdad? La inteligencia, la sensibilidad, la bondad y la belleza humana de las personas que están en este mismo momento, en este foro, y muchos de las personas, me imagino la mayoría o todas, de los que nos están viendo, ¿verdad? Entonces solo quiero agradecerte, yo quiero agradecerte, mi hermano Juan Pablo, te adoro, y mi Gerardo, y Rómulo, compadre, que tiempo de no verte, y gracias por este espacio y esta oportunidad, y espero pues que la novela, ¿verdad? A veces uno hace como mencionaba también en otro lado, ¿no? Un libro es como que uno hiciera un pajarito de barro, ¿no? Y de pronto, pues, lo pone y lo deja secando en la pila, ¿no? Y el otro día ya no está, ¿verdad? Salieron alas, se volvió un ser vivo, ¿no? Entonces, ahí va volando mi pajarito de barro, sin albur, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que tengo que decir, como diría Forrest Gump, ¿no? De este tema. Gracias, Javier Payeras. Ese cuaderno lo vamos a rifar un día de estos aquí en Letras en Directo. Bien, hay unos comentarios. Quique Rodríguez nos pone ahí en la transmisión un link para una ampliación de luz de alumbre. Paolo Guinea también se hace presente. Dice, se les quiere y se les admira profundamente. José David Montenegro dice, felicidades Javier, destaco esta cita de Idioteque. Todas mis pertenencias son las que cargo puestas esta mañana. Soy un idiota que regala todo lo que tiene para olvidarse de que está vivo y de que la vida en estos tiempos es acumular. Coleccionar soledad. Estoy harto de ser tan torpe y tan sentimental. Bien, estamos prácticamente cerrando esta presentación de la novela Limbo. Ha sido grato estar acá y desde luego hay espacio todavía para decir unas cosas más. Gerardo, te escuchamos con tu micrófono primero, por favor. Ahí está por salir en Madrid en una revista impresa, una reseña que desde México hacen sobre esta novela. Qué bueno, ¿no? O sea, porque finalmente hay veces que editar en Centroamérica es como estar inédito. Pero hace unas semanas, unos generosos mexicanos se contactaron conmigo, con Javier, y justamente hace 2 días me confirmaron la aparición de la reseña de Limbo de Javier. Yo creo que eso es extraordinario, ¿verdad? Bien. ¿Algo más que quisiera agregar Juan Pablo Dardón o Jocelyn Pinto? Bueno, gracias por el espacio. Un gusto saludarles a todos y muchas gracias por los comentarios. Hoy es viernes, así que Salud, pues salud a salud. todos. Salud principalmente a vos, Javier, pues porque tu obra sigue caminando y que sigan volando los pájaros.
Yo también solo agradecerles y despedirme, ¿verdad? Gracias, Javier, por confiarme estas palabras que tuve la oportunidad de compartir con todos ustedes. Agradezco muchísimo que hayas pensado en mí para esto y que me hayas dado la oportunidad de leer Limbo, que es un libro que no había leído antes. Definitivamente es un libro con el que me pude identificar bastante. Sobre todo que para mí la cuarentena ha sido muy extraña y me he vuelto esa persona en completa como stand-by. O sea, a veces siento que los días no pasan o que estoy completamente inerte. A veces siento que el cuerpo solo me sirve para tocarme y reafirmar que sigo aquí. Entonces, la novela como que hizo mucho clic con esa temporada. No porque estuviera afuera caminando en esta deriva, sino porque al contrario estaba divagando en mi propia cabeza, ¿verdad? Como este cuaderno que nos enseñaste y que estás anotando. Entonces, solo te quería agradecer por haberlo escrito, agradecer por haberme invitado a leerlo y a todos ustedes por sus magníficos comentarios. Yo estoy muy contenta de estar acá. Gracias. Yo también muy contento y muy agradecido a Gerardo Guinea, a Javier Payeras por el lujo que esto significa para Letras en Directo por hacer aquí la presentación de Limbo. Yo solo una cosa, Rómulo, respondiéndole a Francisco Méndez acerca al Panchito, acerca de dónde venden los fondos para poder poner los libros atrás. Estos los alquilan por 1 hora dentro de en Alquifiestas Archie, ¿verdad? Entonces entonces ahorita está tocando el timbre, tengo que abrir porque ya vienen a traer esto solo se la van a llevar a la presentación de libros de otro escritor. Como nota, ustedes se agotaron porque cuando yo llamé ya no habían. Por eso, gracias por dejarme último, ¿verdad? Sí, Bravo, bravo. Me imagino Que a Juan Pablo y a Gerardo le prestaron esos libros también. Bueno, quiero pedirte, Javier, que cerremos la transmisión de esta ocasión poniendo ahí en pantalla la portada de Limbo, por favor. Y nos vemos la próxima. ¿Puedes hablar? ¿Decir algo, Javier? No. Muchas gracias a todas, todos por estar. Y espero lean la novela, ¿verdad? Y apoyemos a la editorial La Magnaterra también por este esfuerzo de publicar y estar presentes. Gracias. Una pregunta importante es ¿cómo se consigue el libro, Javier? Gerardo. Bueno, yo ahorita estamos distribuyendo el libro a través de nuestra librería virtual. Se solicita y hacemos entregas a domicilio en cualquier parte del país. No sé si me escucharon. Sí, te escuchamos, por supuesto. Perdón. Ok. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Feliz noche a todos. Chao, nos Juan vemos. Pablo, muchas gracias. Gusto saludarles, muchachos. Besos, besos. Besos. Buena onda. Que estén bien. Vale.